Buenos días. Vamos a empezar el seminario que nos ofrece Claudio Maldonado, que, como veis, es pensar una comunicología del sur, contribución desde el pensamiento decolonial latinoamericano. Y a mí me toca presentar a Claudio y tengo que decir que para mí es una enorme satisfacción y, ¿por qué no?, también una alegría contar hoy aquí con Claudio. El doctor Maldonado, para hacerlo un poco más formal, el doctor Maldonado hizo su tesis doctoral en el programa de doctorado del departamento en comunicación y periodismo. Hizo un trabajo, una tesis que se tituló Decolonialidad en las redes virtuales, el caso de Asquintumbe, que a mí me costaba mucho pronunciar, Asquintue, sí, aunque es una W, sí. Asquintue, que basado, diríamos, el objeto de análisis, lo que es la parte de análisis, se basó en el estudio de un diario, el Asquintue, ¿ahora lo he dicho bien? Sí. Bueno, Tue, que es un diario mapuche de Chile y que es un diario digital. Y entonces a él lo que le interesaba era, bueno, muy bien, hay unas tecnologías de la información y la comunicación, hay un tema importante que es el núcleo de su tesis, que es la decolonialidad, que es de lo que nos va a hablar hoy, que es una nueva forma de pensamiento, una nueva, no solo pensamiento desde luego, pero también una forma de mirar, y hablemos de discursos, que es, a mí también me gusta hablar de discursos, una forma de leer de otra manera los discursos del poder y de, sobre todo, de presentar una nueva forma de mirar también en todos los ámbitos, pero en el nuestro, que es el ámbito científico particularmente, ¿no? Entonces él decía, bueno, hay un instrumento que es este diario, que es realizado, que las voces, los sujetos que lo hacen pertenecen a una comunidad determinada y que, bueno, trabajan con unas determinadas prácticas comunicativas desde una perspectiva, o es un ejemplo de decolonialidad, de esa nueva forma, de ese nuevo pensamiento, ¿no? Él trabajó con categorías semióticas también, de semiótica greimmasiana, el cuadrado semiótico fundamentalmente, y la modalidad veredictoria, eran temas que le interesaba. Una nueva, otra, diríamos, el análisis del discurso también. Y diríamos que, ¿por qué? Porque le interesaba el tema del conflicto Estado-Nación del pueblo mapuche. Conflicto Estado-Nación, saben, el chileno en ese ámbito, ¿no? También, cómo analizar esa categoría o cómo analizar esos elementos discursivos desde un marco teórico conceptual dentro del pensamiento decolonial. Y bueno, su tesis fue una tesis excelente, ha tenido, quiero decirlo, ha tenido el premio a la mejor tesis doctoral de América Latina, concedido en comunicación, concedido por FELAFAX, que es la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación. También es premio extraordinario de tesis doctoral de la Universidad Autónoma de Barcelona. Por lo tanto, tenemos aquí a un estudioso importante y un investigador importante con nosotros hoy. También es máster en Ciencias de la Comunicación, licenciado en Educación y profesor de Estado, que quiero decir que eres, eso quiere decir como funcionario, bueno, que has pasado unas oposiciones, porque nosotros, el profesor de Estado es aquel que ha hecho una oposición, bueno, es igual, no es importante, en Castellano y Comunicación por la Universidad de la Frontera, que está en Temuco, en Chile. Bueno, tengo que decir que la tesis doctoral ahora por la frontera la codirigimos con el doctor Carlos del Valle de la Universidad de Temuco, de la Frontera en Temuco.
conjuntamente yo y él. Y las principales líneas de investigación, que esto lo tenéis también ahí: comunicación y discurso. Él trabaja muchísimo el tema de los discursos, pero desde luego desde la perspectiva de la comunicación. Comunicación en contextos de conflicto intercultural. Luego también la apropiación sobre las tecnologías y el giro colonial. Yo lo que me interesa, bueno, tiene el proyecto que nos hablará mañana de Fondesit, que es como si dijéramos el Ministerio nuestro de Economía y Competitividad, que da los proyectos financiados, etcétera, como el que tenemos nosotros, que titula Apropiación tecnológica, discurso y decolonialidad, la producción informativa digital mapuche en el marco del conflicto Estado-Nación y pueblo mapuche en la región de la Araucanía. Nosotros mañana con él mantendremos un debate desde el proyecto, o sea, él primero expondrá su proyecto y después nosotros, el equipo de investigación y el público, o sea, los que estén, los asistentes, podemos mantener un debate con él desde las formas de leer, cómo podemos leer nuestros discursos, ¿no? ¿Qué clave desde la decolonialidad podemos aportar hacia esa lectura y producción de nuestros discursos? Claro que esto es muy complejo porque es un cambio de cultura y de tantísimas cosas en esto. Bueno, yo sin más espero que participemos y que intervengamos, le hagamos preguntas a Claudio y reiterar, diríamos, mi satisfacción y agradecerle que esté aquí hoy con nosotros para darnos este seminario. Nada más. Toma la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero, agradecer la invitación a participar, a estar acá. Agradecer a ustedes por tomarse un tiempo y venir a discutir un poco esta temática que al parecer puede sonar un poco lejana, pero nos vamos a dar cuenta que no. Sur hay en todos lados, ¿cierto? Así que la idea también es que la presentación no sea muy desde un monólogo, sino que por favor puedan intervenir, vamos construyendo en conjunto, de modo que sea bastante dialógica la jornada de trabajo. Yo voy a retomar una práctica que aprendí en la región de la Araucanía, de la cual yo vengo. La región de la Araucanía es bastante particular, es una región que se constituye básicamente en lo que podríamos denominar una interculturalidad. Convivimos chilenos y mapuches, o mapuche, no se usa el plural en la lengua mapuche, y aprendí de ellos que uno tiene que situarse siempre cuando conversa frente a otra gente. Se trabaja mucho lo que es la presentación y la memoria del sujeto que enuncia. Y yo creo importante decir que vengo de Temuco, Gualmapu para los mapuches, porque desde ahí emerge justamente mi problematización en el campo de la comunicación y las líneas de trabajo que estoy desarrollando ahora, puesto que reconozco un espacio de frontera y en ese espacio de frontera se reconoce la existencia de comunicaciones otras, formas otras de comunicación que están vinculadas a una mirada que se superpone a esta comunicación mercantil e instrumental que ha prevalecido en el campo de las interacciones simbólicas, ¿cierto?, entre una sociedad moderna, colonial, capitalista, etcétera, 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 que vamos a ir viendo con detalle después. Por tanto, hablo desde ahí, desde el reconocimiento de esa experiencia y desde la validación de la experiencia. Hay una corpopolítica que se está movilizando a lo largo de esta presentación y eso quería aclarar para que sepan que estamos enunciando desde un lugar. Bien, pensar una comunicología del sur, contribuciones desde el pensamiento decolonial latinoamericano. ¿Qué les dice a ustedes este título? ¿Qué creen que es lo que busca aportar al debate académico, pero también al debate político, ¿cierto?, al debate ético? ¿Cómo ven este título? ¿Qué creen ustedes que hacia dónde creen ustedes que está apuntando? Esto es una comunicología primero, creo que es un concepto que puede ser debatible, y además desde el sur, no es cualquier comunicología, ¿cierto? Y luego abre un campo de articulación epistémica y dice, bueno, vamos a pensar esta comunicología del sur en clave dialógica con las contribuciones de un marco
epistémico, un marco teórico, que es lo que viene desarrollándose desde la década de los 90 principalmente, por una serie de autores que se han denominado como giro decolonial o pensamiento decolonial latinoamericano. ¿Cómo lo ven? ¿No lo veis? Si no lo veis, podemos ir avanzando, ¿cierto? Bien. Vamos a ir avanzando entonces para que puedan ver. Quizás esta cita, adelante, pueda gatillar en ustedes una reflexión. Habrán escuchado de Boaventura de Sousa Santos, ¿cierto? Y él en uno de sus textos dice: solamente o solo se aprende del sur en la medida que se contribuya a su eliminación como producto del imperio. Por tanto, cuando estamos hablando de comunicología del sur, nos estamos situando justamente en un campo de lucha y en un campo de lucha epistémica, ¿sí? Un campo de lucha que tiene que ver con los modos de conocer, con los modos de reivindicar aquellos saberes que han sido desplazados por los dispositivos coloniales. Boaventura tiene un libro bastante interesante donde él habla del pensamiento posabismal y señala que justamente a partir de los sistemas coloniales que se instalan en las sociedades se genera lo que él dice una línea abismal, ¿cierto? Una línea abismal que divide conocimientos legitimados, pertenecientes al mundo de los sujetos conquistadores, y una línea del más allá, dice él, que son los saberes subalternizados, silenciados o desplazados del horizonte epistémico. Entonces el sur surge como una categoría, pero también como una metáfora que da cuenta de la existencia viva de otras formas de conocer, de representar el mundo, de pensar, de sentir, y que esas formas justamente están marcadas por el dolor, ¿cierto? Por la exclusión, por la deslegitimación. Entonces, ese sur es un sur que no solamente está en Latinoamérica, obvio, está en África, está en Asia, está en Europa, está situado en varios lugares, pero da cuenta de las experiencias que comienzan a ser valoradas, puesto que siempre han existido, pero emergen hoy en día como posibilidad de reconstrucción de lo que podríamos entender como un campo de conocimiento. ¿Ok? Entonces nos vamos a situar desde la perspectiva de que esta presentación está en ese marco, en el marco de las luchas por el conocimiento, de las luchas epistémicas para la reconstrucción de otros mundos posibles, retomando un poco las ideas del subcomandante Marco. Bien, siempre hay que instalarse una pregunta. Yo les dije desde dónde enuncio, pero también hay algunas interrogantes que emergen para poder problematizar una comunicología del sur. Yo visualizo cuatro puntos que son susceptibles de analizar para poder instalar esta reflexión. Primero, una dimensión que tiene que ver con la geopolítica del conocimiento, los voy a ir desarrollando uno por uno. Otro que tiene que ver con la crisis del proyecto civilizatorio impuesto por la modernidad occidental. Un tercero que tiene que ver con las características mismas de la comunicación como un transcampo, como dice ahí, como un campo indisciplinario, ¿cierto? O indisciplinado. Desde sus orígenes el campo comunicacional está conformado por la interdisciplinaridad, ¿cierto? Y desde ahí es que comenzamos este diálogo también con lo que serían las propuestas de los estudios culturales o giro decolonial. Y por otro lado, un trabajo que tuve la posibilidad también de ir desarrollando en CIESPAL, que fue un centro de referencia desde los 50, finales de los 50, en lo que son los estudios de comunicación. Fue creado por la UNESCO, el Estado ecuatoriano y la Universidad Central de Ecuador, como un espacio de construcción de saber en torno a la comunicación, puesto que en Latinoamérica no estaba ese espacio, y eso generó un núcleo ahí que dio cuenta de la existencia de un pensamiento latinoamericano en comunicación con características bien particulares. También lo vamos a retomar en su momento. Entonces me posiciono desde acá, desde 4 ejes desde los cuales nosotros podríamos empezar a hacer este diálogo. Entonces partamos con la geopolítica del conocimiento. ¿Qué les dice el concepto de geopolítica? ¿Cierto? De geopolítica del saber. Nos estamos situando justamente en
en una problemática coyuntural hoy en día, pero que tiene una perspectiva histórica de largo proceso, ¿cierto? Yo ya les adelantaba un poco con lo que planteaba Boaventura respecto a las rupturas, ¿cierto?, entre saberes legítimos y saberes ilegítimos. Y hoy día, por supuesto que eso sigue manteniéndose, hay esfuerzos por una transformación, pero la norma habitual es que el campo académico principalmente ha instalado un modelo de racionalidad anclado a los postulados que provienen desde el norte global, ¿cierto? Un norte epistémico que se autolegitima como el único espacio desde el cual producir saber, desde el cual aplicar metodologías, ¿cierto?, desplazando y obviando las construcciones de saberes que provienen desde otros locus de enunciación, desde otros lugares. Piensen ustedes el fenómeno que está sucediendo a escala planetaria con los nuevos modos de producción instalados a partir de lo que se denomina el postfordismo, ¿cierto?, o también podríamos denominarlo como capitalismo cognitivo, en donde las lógicas de producción de saberes actualmente están ancladas a un modelo de racionalidad bastante instrumental, de hiperproductividad, la acumulación de capital, ya no solamente material como fue en su momento en la época fordista, ¿cierto?, sino que también de carácter inmaterial, y por tanto el conocimiento adquiere un valor particular, que si lo vemos desde la perspectiva marxista, ¿cierto?, el conocimiento hoy día es parte del valor de cambio de las sociedades en las cuales estamos habitando. Y eso genera una disputa interesante, porque ¿qué pasa con los otros saberes? Con esos saberes que quedaron en el lado más allá de la línea abismal, que hablábamos a través de Boaventura de Sousa. Y son saberes que justamente hoy día emergen como una opción de desprendimiento a la racionalidad moderna, a lo que Quijano denomina como ese racionalismo eurocentrado y eurocéntrico, que fue el que se instala, ¿cierto?, en la sociedad occidental como modelo de control de la realidad, como modelo de representación de la misma. Y por tanto la pregunta es aquí, ¿qué otros lugares de enunciación hoy día podemos legitimar para poder pensar el mundo desde otras perspectivas? ¿Sí? Entonces nos metemos en un tema de geopolítica importante. Hace poco había un debate sobre este tema del capitalismo cognitivo, y justamente lo que se reconocen son tendencias que buscan rescatar otras formas de conocimiento. Las prácticas en Bolivia, por ejemplo, en Ecuador, son bastante significativas, ancladas a un nuevo paradigma de comprensión de la realidad, que es el paradigma del summa causale o buen vivir, pero siguen siendo experiencias marginadas, exclusivas, ¿cierto?, dentro de un marco de ordenamiento civilizatorio impuesto por una racionalidad de carácter instrumental que Horkheimer ya la describía bastante bien, una racionalidad del control y de la producción, básicamente. Entonces, en ese marco, plantearse la discusión en términos de una geopolítica del conocimiento me parece interesante, porque establece justamente, con la frase que yo les decía, de dónde vamos a trabajar, que es la lucha epistémica. ¿Cómo posicionamos entonces ahora un sur también legítimo y generador de conocimiento a validar? Y no solamente los universales abstractos que se han capturado desde las propuestas cognoscitivas del norte global, y que, como veremos, en el campo de la comunicación han servido bastante o ha operado bastante desde esa perspectiva. Luis Ramiro Beltrán, José Márquez de Melo ya nos daban ese diagnóstico de cómo los estudios de comunicación son estudios que en definitiva han reproducido básicamente los modelos cognitivos del paradigma dominante de las escuelas funcionalistas, difusionistas, etc. Entonces, un primer elemento sería pensar esta comunicología del sur dentro de este marco geopolítico del conocimiento, intentando de generar una vuelta. No sé si han visto ustedes en los estudios decoloniales cuando aparece este mapa invertido, porque claramente lo que se busca es construir una opción distinta a los modelos de racionalidad impuestos por el occidente global, y además de modo muy particular, como lo dicen los postcoloniales, como un relato provinciano y una racionalidad provinciana que se extiende como modelo global. Eso es interesante. Como
modo muy particular de racionalidad se instala como un dispositivo, por un lado, de dominación completa del orbe en términos geoepistémicos, pero también como el marco pareciese ser único de referencia dentro de los estudios académicos. Más hoy en día con la importancia que adquiere el tema de la construcción estratégica de saberes dadas por el capitalismo cognoscitivo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Se comprende un poco esa dimensión, ¿cierto? De posicionar estos dos polos como polos de enfrentamiento, no para eliminar la tradición del pensamiento, eso es importante considerarlo, no es que vayamos a hacer borrón y cuenta nueva de los aportes que se ha hecho desde estos paradigmas epistémicos, sino que justamente para nutrir la discusión y dar cuenta también que hay otras formas de conocimiento, ¿sí? Son procesos de traducción, en definitiva. Si lo viéramos, por ejemplo, desde una semiótica de la cultura y nos vamos a las conceptualizaciones de Lotman, el sur no solamente es un nuevo relato, sino que también es un espacio desde donde se traduce lo ya establecido y se resignifica. Pasa por un proceso ahí de resignificación permanente, y no es que vayamos a hacer borrón y cuenta nueva y que Marx no nos sirve y que Foucault no nos sirve, no. Se trata justamente de repensar ese pensamiento moderno crítico, pero como una crítica general, ¿cierto? Como una crítica de la crítica. Boaventura, Miñolo, Quijano señalan que los aportes que se han dado desde estas sociologías han sido óptimos, pero también están estas sociologías de las ausencias que tenemos que posicionar nuevamente en el debate intelectual. Todos aquellos saberes que se mantienen en la espiral del silencio. Bien, el otro punto que se visualiza para poder hablar de una comunicología del sur tiene que ver nuevamente con una reflexión referida al contexto, y eso tiene que ver con el proyecto civilizatorio y la modernidad como proyecto en crisis, ¿sí? Como un proyecto en crisis. No es una cuestión que tenga que ver solamente con temas ideológicos, sino que tiene que ver con una constatación de cómo el proyecto modernizador, que nosotros lo vamos a pensar no desde ese proyecto moderno impuesto por la Ilustración, sino que desde mucho antes, lo vamos a pensar desde 1492, ha generado una devastación completa en términos del espacio, del entorno, en términos del sujeto, ¿cierto? Un proyecto que se ha basado no en la narrativa solamente de la libertad, la racionalidad, el progreso, la democracia, sino que justamente en un lado oculto a esta narrativa que se ha instalado desde la racionalidad eurocentrada, sino que también a partir de lo que podríamos denominar una necropolítica, la política de la mortandad. El proyecto civilizatorio y la modernidad no se puede comprender sino a partir del despliegue de fuerzas necropolíticas a nivel global. Se tiene que comprender también a partir de la racialización que ha operado tan fuertemente en la configuración de las fuerzas laborales, ¿cierto? La configuración de subjetividades subyugadas. Entonces hay un eje interesante que es lo que nosotros vamos a denominar como colonialidad, como ese eje constitutivo del proyecto civilizatorio moderno, que es el que permite, desde esta perspectiva de pensamiento que vamos a abordar, que es la que permite justamente reconocer las bases fundacionales de un proyecto civilizatorio que en la actualidad entra en crisis, pero entra en crisis no por la saturación de esos relatos beneficiosos que nos ha planteado la narrativa eurocentrada, sino que justamente por la intensificación de los elementos que están de fondo, que son estos elementos que yo les decía que están vinculados más bien al horizonte de la colonialidad, ¿cierto? Modernidad no podemos entenderla sino a partir también de la colonialidad del poder. La crisis del proyecto civilizatorio y la modernidad es bien interesante de leerlo desde el sur global.
cuando hacíamos la investigación doctoral, había un libro que me gustó mucho de analizar, pero justamente leyéndolo desde el sur, que es el libro Imperio, de Harry Negri, ¿cierto? En donde se establece que la configuración social contemporánea, actual, ¿cierto?, obedece un modelo de mando descentrado, ¿cierto?, articulado por flujo, donde la desterritorialización se superpone a las identidades basadas en lugar, como lo denomina Escobar. Pero hay otro libro que justamente se escribe desde el sur, que es de Atilio Borón, y dice, ojo con esas conceptualizaciones tan desterritorializadas, ¿cierto?, tan descentradas, porque fíjate que desde el sur el control de los territorios, el control de los cuerpos, el control de la fuerza laboral sigue siendo un dispositivo que se materializa ahí en el territorio mismo, ¿cierto? En el caso de la zona de la cual yo vengo, que es la zona de la Araucanía, por ejemplo, las transnacionales no son entidades etéreas que se configuran como flujos de poder solamente desde una perspectiva de la información o de las redes, sino que están ahí, imponiéndose dentro de espacios naturales que son concebidos como espacios sagrados, como espacios ancestrales, generando nuevas estratificaciones dentro de la población y configurando exclusiones bastante delicadas dentro de lo que tiene que ver entre el sujeto que asume este modelo depredatorio, ¿cierto?, y este otro sujeto que busca otros cauces de acción dentro de sus propios territorios. Entonces, la crisis del proyecto civilizatorio y la modernidad opera a nivel estructural, ¿cierto? No es que esté operando solamente en esta idea de imperio descentrado, sino que también dentro de un imperialismo cultural, económico, cognoscitivo que se evidencia fuertemente en el sur, ¿sí? Grossfogel en un texto, en una frase de un texto, se cuestiona cómo entender el trabajo de los migrantes, ¿cierto?, en las metrópolis, si no obedece justamente ese trabajo a las ideas de un dispositivo de poder abstracto, sino que obedece justamente a un dispositivo de poder que se materializa en sus cuerpos, en jornadas de trabajo extensas, en formas de, como dice Boaventura de nuevo, de regulación, ¿cierto?, del sujeto. Entonces, la crisis civilizatoria y la modernidad tiene que ser leída desde varios ángulos. El colapso del modelo moderno capitalista es justamente lo que ha permitido también la entrada de otras narrativas y de otros proyectos políticos, ¿cierto? El caso de Latinoamérica es interesante. Los discursos progresistas que están emergiendo, que se han instalado en la región, dan muestra de ello, de la búsqueda incesante de generar nuevos marcos civilizatorios. O sea, este no es un tema solamente de lucha de clases, como podría estar dentro de un pensamiento crítico, sino que es un tema de lucha civilizatoria, de cómo recomponemos el marco relacional entre naciones, entre sujetos, entre lugares de donde se configura el mundo, o los mundos, ¿cierto? El problema del proyecto modernizador, vuelvo a insistir, es que se configuró como un proyecto universal y por tanto unívoco. Y la idea ahora es recomponer esa crisis, o sea, hacer lucha frente a esa crisis, ya no desde modelos unívocos y universales, sino que desde lo que el mismo giro decolonial denomina como la pluriversalidad. Trabajar desde las múltiples diferencias que constituyen el mundo y que es justamente lo que se ha anulado de la discusión, que son estas formas otras de racionalidad, de subjetividad, etcétera, etcétera, etcétera. Es poder salir de un marco, como lo dice muy bien Adalid Contreras, que es un pensador boliviano bien interesante, dice, es salir un poco de este marco civilizatorio que ha apostado por el vivir mejor, ¿sí?, y entrar a un marco civilizatorio de un buen vivir. Entonces ahí es una dimensión bastante interesante y oposicional. El vivir mejor como este vivir aspiracional, de acumulación permanente, y un buen vivir que tiene que ver con las relaciones armónicas entre sujetos y entornos,
entre sujetos y sociedad y entre el sujeto consigo mismo. Un poco recordando esta idea del Dasein heideggeriano, ¿cierto? Pero visto desde las matrices epistémicas de los pueblos andinos. Entonces ahí se te reformula toda la concepción de mundo, ¿cierto? El otro punto que yo les decía, para pensar la comunicología del sur, es justamente aceptar este estatuto indisciplinario de la comunicación. No es pensar en un paradigma de una cientificidad rígida, de esa ciencia fragmentaria, generadora de parcelas cognoscitivas, sino que justamente reconocer que desde la comunicación, y a mi modo de ver desde las diversas indisciplinas, digámoslo así, de las ciencias sociales humanas, reconocer ese estatuto insumiso, ¿cierto? Ese estatuto rebelde que tienen las disciplinas de poder configurarse como campos complejos, creativos, y que en el caso de la comunicación, como bien dice el profesor Miguel de Moragas, tiene que ver con cómo entendemos la comunicación como un nuevo campo transversal de los estudios sociales. Y por tanto, cómo ahí pueden dialogar perspectivas disciplinarias, perspectivas epistémicas distintas, que lo que yo quiero hacer es cómo dialogamos en este caso con el giro decolonial. Los inicios de los estudios comunicacionales, Raymond Williams ya lo visualizaba y el mismo profesor de Moragas lo visualizaba, han estado marcados justamente por corriente o por disciplinas que no son exclusivamente comunicacionales, sino que vienen desde el campo de la sociología, desde los estudios políticos, desde la psicología social. Y vayan pensando ustedes los fundadores de los estudios comunicacionales de masa anglosajones, ¿cierto? Los mismos estudios culturales, cuando se preocupan del fenómeno comunicacional, ¿cierto? No son gente que haya sido formado en licenciatura en comunicación social, sino que vienen desde los estudios literarios, desde la antropología. ¿Te das cuenta? Por tanto, se conforma un transcampo disciplinario o indisciplinado que da la posibilidad justamente de ampliar su propio horizonte epistémico. Y un tema particular también que conversábamos con, ¿cuál era tu nombre? Con Miguel, que tiene que ver también con cómo repensamos los instrumentos metodológicos también de las disciplinas y cómo los flexibilizamos, ¿cierto? Effendi Maldonado, te tienen que anotar ese nombre porque viene trabajando una dimensión dentro del campo comunicacional que es lo que se denomina la transmetodología. Effendi. Y Effendi plantea lo transmetodológico justamente como esta capacidad de desbordar las metodologías rígidas que se han impuesto desde los estudios instrumentales principalmente, para poder abocarse a una comprensión holística de los fenómenos de estudio desde perspectivas multimétodo, desde perspectivas que imbrican lo cuántico en lo quali, desde una especie de recuperación de lo que ha sido el pensamiento metodológico también en Latinoamérica, con autores como Flash Borda que hablan de la investigación acción participativa. Hoy en día, y también le comentaba a Miguel, cómo repensamos en términos decoloniales o postcoloniales la metodología, ya no solamente como la intervención de un sujeto que observa descontaminadamente un objeto, sino que justamente la implicancia con la realidad. Un poco contaminar, ¿no es cierto? Como dice una autora argentina, la Florencia Saintud, un poco embarrarnos, unas epistemologías del barro, ¿cierto? De ensuciarnos con lo que sería la realidad de estudio, porque estamos implicados en ella. Entonces Effendi hace todas unas propuestas de metodologías de investigación que en el campo de la comunicación, a mi modo de ver, tienen un particular sentido, dado justamente el estatuto indisciplinario de esta corriente, y dado también que justamente el campo de estudios de la comunicación hoy nos presenta un panorama bastante particular. Hace poquito, en el número 128, si mal no recuerdo, sale un artículo bien interesante de Jesús Martín Barbero, que dice desde dónde pensamos la comunicación hoy, ¿cierto?
cómo estamos pensando los estudios de comunicación en la actualidad, en este complejo panorama que nos da una vuelta de tuerca, ¿cierto?, de cómo podríamos estar enfrentando los procesos comunicacionales y el ecosistema mediático. Y ahora podríamos hablar de un ecosistema hipermediático, ¿cierto? Y cómo este ecosistema también nos da cuenta de que la comunicación ya no solamente es parte de los grandes grupos de poder, sino que también posibilita la entrada de otros actores. A mi modo de ver, siempre han estado, ¿cierto? Los casos de las radios comunitarias en Bolivia, por ejemplo, son un ejemplo decidor. Lo que ha hecho la comunicación alternativa, popular. No estamos diciendo que no hayan estado esos actores antes, en lo que podríamos hablar de la configuración de la ecología de medios analógicos. Pero sí que en el nuevo escenario hipermediático la situación se complejiza aún más, porque conceptos como los que trabaja Castel de la autocomunicación, por ejemplo, se maximizan. Y entran nuevos actores, y actores justamente que enuncian desde lugares disímiles a los lugares que han prevalecido en las narrativas de esta comunicación que Éric Torrico denomina como la comunicación occidental, ¿cierto? Este nuevo ecosistema hipermediático ha puesto incluso, no sé si en crisis, es imposible hablar de crisis, ya Matelar con Schmuckler lo veían en el 80, hoy día Martín Becerra también lo analiza fuerte, que siempre esta modernidad telemática ha estado o sigue estando concentrada por algunos grupos, ¿cierto?, que rigen la comunicación. Ya. ¿Y qué hora es? ¿Hacemos un debate antes del descanso? Ya, me quedan 5 minutos entonces. Sí. Vale, sí. Hacemos un debate, ¿no? Ajá. Perdón. Sin embargo, esta concentración de los medios o los hipermedios en la actualidad está siendo justamente tensionada por colectividades, por grupos que ven en la comunicación un campo de lucha, ¿cierto? Y un campo de lucha por la representación o por la significación. Entonces, esta nueva ecología hipermediática, sin caer en un tecnodeterminismo, ¿cierto?, sino que siempre pensando desde las mediaciones, como decía Martín Barbero, o desde las hipermediaciones, como lo trabaja Scolari actualmente, es pensar que estamos enfrentando un escenario complejo, de donde las narrativas se han multiplicado. Y lo que me interesa a mí justamente es que vayamos dialogando sobre esas narrativas que se posicionan desde lugares de lucha y de luchas decoloniales. Por tanto, y aquí saco una cita de un autor mexicano, Raúl Fuentes Navarro, el pensamiento comunicacional requiere hoy una refundación completa. Una refundación que tiene que trabajar dando cabida justamente a nuevos sistemas teóricos y metodológicos que nos permitan dar cuenta de la complejidad del fenómeno global o local, ¿cierto? Yo creo que ahí no podemos hablar solamente de globalización como un concepto único, sino que más bien de procesos de globalización, como dice Daniel Mato. Y para ello, yo estoy de acuerdo con Fuentes, hay que hacer una historización de los sistemas y procesos, y a mi entender el giro decolonial nos permite justamente reconocer esta historización desde una lectura de largo devenir, la recuperación de la propia historia del campo científico, y yo voy a hablar desde el pensamiento comunicacional latinoamericano, que creo que ha hecho aportes fundamentales a la comunicación. Y por otro lado, dice, la elaboración de mapas que permitan orientar y coordinar los esfuerzos colectivos, los debates y las propuestas en un horizonte que sobreponga la sociedad de la información a la de la comunicación. Por tanto, entrar también a una articulación interdisciplinaria que nos permita configurar nuevos mapas de análisis de la realidad. Y con esto voy a terminar la primera parte, ¿bien?, para que podamos entrar abrimos un debate, ¿no?, al diálogo. Y un cuarto punto que a mi entender es importante es la consolidación de una política científica de carácter emancipatoria y descolonizadora. Creo que esfuerzos hay, con Fibercom, ULEPIC, CIESPAL, ALAIC,
son agrupaciones que están apostando por políticas de comunicación científica, me refiero, ¿cierto? Y que a mi modo de ver pasan por lo menos por 4 ámbitos. Una política de investigación de estas características, en primer lugar, requiere de procesos de meta-investigación de la comunicación. O sea, mapear qué es lo que se está investigando actualmente. Cuáles son las líneas estratégicas que se han definido en las agendas investigativas a nivel global. Temas como la decolonialidad en comunicación no tienen mucha entrada dentro de esas agendas. De hecho, Juan Carlos, que es un colega de Colombia, hizo un diagnóstico interesantísimo en el 2012 y donde veía que la decolonialidad en el campo comunicacional era casi inexistente. Y por otro lado, la decolonialidad, cuando trabaja en la comunicación, lo trabaja desde una simplicidad absoluta y reproduce un poco los esquemas de esta perspectiva unidireccional que promovió muy fuertemente el concepto de los pensadores como Adorno y Horkheimer, ¿cierto? Y que fueron muy fuertemente debatidos por Jesús Martín Barbero. Entonces, hacer un mapeo, qué es lo que se está investigando en comunicación, para justamente desde ahí asumir líneas estratégicas de acción investigativa. Acá hicimos un trabajo interesante, Francisco Sierra en CIESPAL hizo un diagnóstico y yo contribuí a la definición de algunas agendas y fuimos visualizando que en Latinoamérica, por ejemplo, o a nivel iberoamericano, podríamos trabajar por lo menos 6 líneas de investigación. 1, retomar el pensamiento crítico en materias de educomunicación y posicionar la comunicación dentro de esa concepción dialógica y no solamente informacional. Se propuso también la línea de investigación de comunicación y buen vivir, retomando un poco la idea de una interculturalidad, de una comunicación de carácter intercultural. Economía y políticas de la comunicación, reposicionar esa perspectiva crítica del análisis de la estructura de las empresas informativas, mediáticas e hipermediáticas. Teoría de la mediación y estudios culturales, que nos parecía un relato también importante y que Francisco posiciona dentro de esa agenda estratégica. Y si mal no recuerdo, el otro era, esos creo que eran los temas. Periodística y nuevas culturas informativas fue otra de las líneas que se definieron en CIESPAL para trabajar, atendiendo justamente a las mutaciones que se están experimentando en el campo de la comunicación a partir de la inserción de estos nuevos dispositivos de tecnocomunicación. Otro elemento interesante es salir del conocimiento como regulación y para entrar al conocimiento como emancipación y por tanto hacer del trabajo académico e investigativo un trabajo de lucha política, ¿sí? Y por otro lado, empezar a reconocer la especificidad y densidad de aquellos actores que han estado desplazados justamente en los estudios comunicacionales y posicionar esa densidad cultural del sujeto subalternizado y dando justamente carácter o atendiendo a las especificidades de estos sujetos, ¿cierto? Esta noción, por ejemplo, del sujeto popular, de repente se me hace muy amplia y hoy día ¿qué es lo popular también? Entonces poder empezar a trabajar desde las especificidades de estos sujetos que han sido desplazados hacia los márgenes. Y creo que desde acá, más otros alicientes obviamente, podemos ir configurando las bases para pensar una comunicología del sur, para ya en la segunda patita hablar de cuáles serían los aportes de la decolonialidad o del giro decolonial. ¿Sí? Estupendo. Entonces hacemos un pequeño debate, algunas preguntas y luego hacemos una pausa y volvemos para la segunda parte del seminario que intentamos finalizar a las 12, pero bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Supongo, no sé si es muy nuevo para vosotros estos temas, si os ha hecho pensar, si os sugiere algo, lo que se ha dicho aquí, se han dicho, hay un poquito de cargas de profundidad. Gabriel. Yo cuando hablas de leer desde el sur, todo el tema de metainvestigación y todo el tema del discurso colonial y descolonización, pero no me quedaba claro, ¿no?, si hablabas de un espacio físico, leer desde el sur, porque
igual que pasa con muchas veces, ¿no? La lectura de género, pues muchas veces ha sido a veces no solo los hombres, sino las mujeres también las que han transmitido un machismo no cultural. También desde el sur muchas veces se asume un discurso como tú dices, del norte, pues como aceptable, ¿no? O esa racionalidad que coloniza, ¿no? Entonces, yo más bien lo plantearía como un leer desde el sur, un leer mental, no físico, ¿no? O sea, el leer desde el sur no es que desde el sur lean físicamente al norte, porque a lo mejor hay gente del sur originalmente nacida, pero que ha migrado al norte y tiene una lectura crítica, y en cambio puede haber gente del sur que tiene una lectura totalmente acrítica, o al revés, viceversa, ¿no? Es decir, gente del norte que tiene lectura crítica, o gente del norte que vive en el sur que tiene una lectura crítica, o al revés. Es decir, yo ahí un poco intentaría clarificar, ¿no? Este tipo de leer desde el sur, en qué sentido lo dices, ¿no? Si lo dices en un sentido literal, físico, o en un sentido más metafórico o más mental, ¿no? Porque creo que ahí es donde podemos evitar caer en esa idea, bueno, es que desde el sur se tiene que tener la mentalidad crítica y desde el norte no, ¿no? O al revés. No sé si ayuda un poco. Sí, de acuerdo totalmente. De hecho, señalé, es una metáfora, ¿cierto? El sur es una metáfora, y que tiene que ver con lo que Evandro Vieira señala como los territorios mentales. No son los territorios físicos, como tú bien señalas, estoy totalmente de acuerdo contigo, es justamente la configuración de formas de pensar, ¿cierto? Que no están ancladas justamente a las territorialidades mismas, pero sí, a mi modo de ver, estoy siguiendo un poco los trabajos de Arturo Escobar, sí están pasando cosas desde las territorialidades, que son denominadas como políticas basadas en lugar, ¿sí? Es como desde el mismo territorio, desde ese territorio desplazado, controlado, hoy día emergen subjetividades particulares que se anclan a esa territorialidad. No siempre física, yo estoy de acuerdo contigo, pero sí que hay muchas luchas que se están dando en el plano de la comunicación, en el plano de la asociatividad, que se dan justamente desde los territorios mismos. Entonces tenemos dos niveles, sí. Uno que es mental, que es esta metáfora, el sur como una metáfora desde la cual nosotros leemos el mundo, nos posicionamos, desde la criticidad, etcétera, etcétera, pero también estos territorios donde los sujetos están posicionados, están emplazados, ¿cierto? Y están pensando desde esa territorialidad activa que se da ahí. Uno de los conceptos que más se debate dentro de los nuevos movimientos sociales latinoamericanos, por ejemplo, y que lo trabaja muy bien Raúl Civechi, es justamente el tema de la territorialidad. Y cómo ese territorio hoy adquiere un valor no solamente metafórico, sino que también material. Yo creo que hay que verlo desde las dos dimensiones. Estoy de acuerdo, el debate epistémico tiene que posicionar esta idea de territorio mental. No siempre los que están en el sur mismo son los que piensan desde el sur, eso está clarísimo. Pero también hay que adicionar este otro elemento. Hay sujetos que están emplazados territorialmente y que están pensando desde esos territorios particulares. Configuran identidades basadas en lugar. Se movilizan, se desterritorializan, pero vuelven a ese territorio permanentemente. La lucha es por el territorio, como decía Sepultura. A ver, el micro, pues entonces hablar para que se grabe. Bueno, son dos cosas que yo quería. Sí, mi nombre es Ana, yo soy estudiante del doctorado en comunicación aquí en la UAB y pues soy de Brasil y son dos cosas diferentes lo que quiero hablar. Una es una pregunta y otro es sobre lo que estaban hablando. No, yo, sobre el lugar de pensar, yo veo una dificultad para pensar el sur y para pensar desde este lugar. Yo veo muchísima dificultad de pensarlo si tú no estás ahí, si no estás inserido. Es algo que adentro de los movimientos sociales nosotros llamamos, o sea, el lugar desde donde se habla, ¿no? O sea, ¿cómo voy a pensar el sur si yo no soy del sur? Desde que estoy en España, yo veo una dificultad muy grande
de la academia en reconocer los discursos del sur, en reconocer estos sujetos, en reconocer estos lugares de habla, en reconocer que hay un otro conocimiento más allá de lo que es la racionalidad científica, más allá de lo que es todo el pensamiento eurocéntrico. Y desde los movimientos sociales nosotros nos preguntamos, ¿no? O sea, yo ahora estoy muy involucrada en lo que es el movimiento negro y el movimiento feminista, pues desde mi militancia, no desde la academia. Y nosotros siempre estamos hablando, ¿cómo puedes pensar el feminismo siendo un hombre? Hay cosas que son muy sensibles y que no la podrás pensar y no la podrás reconocer. Entonces, hay un espacio ahí. O sea, yo creo que hay una dificultad en pensar el sur sin ser del sur. O sea, no es una imposibilidad, pero una dificultad. Y yo, o sea, desde eso yo pienso, por ejemplo, la dificultad que tenía un antropólogo francés, Pierre Verger, al estudiar las representaciones afro-brasileñas, la religión, y él mismo reconocía, o sea, yo no lo puedo entender perfectamente, hay determinadas cosas que yo no las puedo vivir, yo no las puedo sentir. Entonces son cosas que yo pienso que están en el nivel de la sensibilidad y que sí que hace falta. Y luego, algo que también, pues la pregunta finalmente, algo que también está ligado a eso, es que yo aquí, desde que estoy aquí, ya estoy en mi último año de doctorado, ya en la locura de escribir la tesis, es que nos encontramos siempre con la pregunta de la legitimación del saber, porque yo siento que hay un determinado incómodo con las propuestas que presentamos desde el sur. Aquí cuando hablamos de investigación, acción, participación, observación participativa y metodologías, así nos dicen, pero es que ustedes son los ingenuos, son los soñadores y estas metodologías no son científicas, estas metodologías no sirven. Entonces yo me pregunto, yo nunca he tenido ninguna dificultad en legitimar, entre aspas, las investigaciones a que me propongo en Latinoamérica. Nunca me he afrontado con este problema, pero pues en Europa sí. Parece que nuestras metodologías que vienen desde el campo de la etnografía, desde la antropología, desde la valoración del sujeto y de estos discursos, necesitan algo más para ser legitimadas aquí. Entonces yo te preguntaría cómo se puede pues afrontar esto, ¿no? Desde un reconocimiento también crítico de las limitaciones de estas metodologías, de pues qué metodologías podemos plantear, y ahí pues me interesé mucho por lo que has hablado de otras metodologías, ya lo voy a ver cómo se da esto. Bueno, era esto, gracias. Yo justamente te sitúas en el tema problemático de posicionar esta temática dentro de espacios académicos que han funcionado justamente desde una racionalidad moderna, occidental, colonial, ¿cierto? Y porque la academia históricamente ha servido como un dispositivo de colonización mental, ¿cierto? Y hay estudios interesantes sobre esa perspectiva. Voy a intentar de ir por partes. Yo creo que este sujeto que piensa desde el sur, creo estar de acuerdo con el colega acá, ese sur para mí sí es una metáfora, ¿sí? Es una metáfora, pero que tiene que ver, cuando el sujeto piensa ese sur, esa metáfora pasa justamente por un proceso de descolonización epistémica, ¿cierto? Me explico. No porque yo no esté en el sur de Chile, ¿cierto? Porque yo puedo estar habitando ese norte del Chile, por ejemplo. Si yo quiero pensar desde el sur, mi proceso justamente, y está vinculado con la segunda reflexión que tú hacías, es el proceso de decolonización mental, de descolonización mental,
¿cierto? Por tanto, de asumir una geo y una corpopolítica en el proceso epistémico e investigativo, que ha perdurado durante siglos respecto a cómo pensamos el mundo. Pareciese ser que pensamos el mundo siempre desde la desvinculación del lugar, ¿cierto? Pensamos el lugar descorporalizado, vemos la realidad desde una perspectiva casi el ojo de Dios, la ibris del punto cero, ¿cierto? La realidad como algo que está lejano a nosotros. Y la idea, ¿cierto?, de estas narrativas que empiezan a emerger es justamente lo contrario. Ensuciarse, como decíamos, estas epistemologías del barro, ir hacia esa realidad, situarse y pensar desde el emplazamiento. Yo no pienso y luego existo. Yo existo estando. Hay un trabajo bien bonito que se ha hecho acá de Miguel Ángel Vázquez, creo que se llama, que es de Sevilla, si mal no recuerdo, que es la teoría del emplazamiento. ¿Cómo soy estando? Porque estando pienso. Manuel Ángel Vázquez Medel, sí, Manuel Ángel Vázquez Medel. Entonces, yo estoy de acuerdo con las dos perspectivas, porque son complementarias. Porque ese sur metafórico solamente lo voy a poder generar una vez genero el proceso de desalienación y descolonización mental. Y ese proceso de descolonización mental pasa por la corporalidad del sujeto en un territorio específico, sea físico o sea mental. Pero tiene que darse ese trabajo. La Silvia Rivera Cusicanqui, que es una socióloga y activista indígena boliviana, señala lo mismo, o sea, la única forma que tengo yo de generar unas metodologías otras, ¿cierto?, de generar marcos teóricos otros, es la medida que yo me doy cuenta que en ese trabajo de inserción hacia esa realidad que estudio, esa realidad no la estoy solamente yo modificando como sujeto de la investigación, sino que esa realidad me modifica a mí también, ¿cierto? No hago construcción de conocimiento sobre el otro, sino que construyo entre nosotros. Y ahí los posicionamientos en el lugar, los posicionamientos de los territorios mentales, que también es una corriente de pensamiento súper interesante, que es brasileña, de hecho se llama la psicopolítica. Entonces, cómo configurar también cambios a nivel de estructuras mentales, justamente reconociendo la existencia de espacios, de lugares que diversifican las posibilidades de comprensión de realidad, de comprensión y de construcción de mundo. En definitiva, pasa justamente por cómo nos descolonizamos estructuralmente. Creo que por ahí va eso. ¿Cómo lo hacemos? ¡Wow! Es difícil. Es súper complejo porque las estructuras estructurantes, ¿cierto?, operan y operan y operan y operan, y lo que evidenciamos es una reproducción sistémica del orden de dominación imperante desde el 1492 hasta ahora. Y eso está ahí. ¿Alguna pregunta más antes del descanso? Yo sé que tenía una, pero lo mío, ya sabes, el tema es esos espacios de fronteras y esa traducción de Lotman, claro, y cómo se resignifican, y sobre todo cuál es el tipo de lectura que se puede hacer ahí con esta nueva forma de pensamiento, de abordar, sí, con este pensamiento tradicional científico y demás. Y por supuesto el sur no es el sur físico, lo entiendo como metáfora, ¿no? Sí, claro. Y entonces, ¿cómo desde ese pensamiento del sur, con estos, cómo se puede llevar este efecto de traducción entre ese amplio campo de pensamiento, sí, que rompe con lo que hemos hasta ahora, como hemos ido pensando, lo que es la ciencia y demás, y qué espacio a la negociación hay, qué espacio a la aceptación hay, pero bueno, no sé si esto puede ser ahora. Y cómo se rompen las oposiciones. O sea, yo recuerdo a Stuart Hall con sus tipos de lectura, pero la traducción en Lotman, esto, cuando te oía lo del espacio y las fronteras, digo, interesantísimo, ¿no? La posición de Lotman, cuando Lotman habla de ese espacio entre lo que yo soy y lo que puedo, cómo dejo entrar las significaciones del otro y cómo yo las acepto, no las acepto, cómo hago este diálogo, ¿no?
Y bueno, Sí. entendiendo por sur algo muy metafórico, me gusta, porque si no estamos en 1492 y solo eso es una fecha donde se empezó un determinado proceso, porque antes hubo otros, ¿no? Por supuesto. Bueno, en fin, los imperios vienen desde la antigüedad, entonces no es... Pero ahí vamos a ver ya sabes lo tú que eso en el caracteriza. 1492 ya lo habíamos discutido mucho Sí. en otro momento que no toca ponerlo aquí, pero que quiero decir, para poder rescatar esa visión de que el sur es metafórica, que no es pensando desde el norte y produciendo ciencias desde el norte, sino que es una metáfora. Los del norte, pueden estar produciendo con esta perspectiva del sur. Pues bueno, o sea, qué espacio también hay ahí de traducción y demás. Es un trabajo enorme. Sí, pero me interesa por lo menos dar algunas ideas sobre eso. Es interesante ver las dinámicas norte-sur, sur-sur, ¿cierto? Entre otras, desde la perspectiva de cómo de las propuestas de la semiótica de la cultura que elabora la Escuela de Tartus, porque justamente la traducción que ha prevalecido es la traducción de un sujeto hegemónico por sobre el otro, y eso lo trabaja súper bien Spivak, ¿cierto? Cuando habla de los mecanismos de constitución del otro, ¿cierto? La traducción que ha imperado es básicamente la traducción que desde el sujeto, categoricémoslo blanco, moderno, colonial, capitalista, etcétera, 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 ¿cierto?, ha elaborado respecto a las alteridades que él mismo construye. Ahí ¿Te puedo interrumpir? Yo ahora te estoy traduciendo desde Lotman. Claro, Bueno. pero yo estoy intentando hacer una explicación desde el sur. Bueno, ¿cierto? sí. De hecho, Sonesson, creo, George, no me acuerdo el nombre, Sonesson, cuando elabora los modelos de globalización a partir de la semiótica de la cultura de Lotman, ve cómo los procesos de traducción son siempre de un sujeto que textualiza su mundo y cuyos elementos que vienen del otro mundo, ¿cierto?, este mundo alosemiótico, los deja como elementos a resignificar según su propia cultura. En el caso de lo que podríamos estar pensando desde el sur, hay un concepto bien interesante que lo trabaja Nelly Richard, que es el concepto de traducción imperfecta, ¿sí?, que es traducir justamente validando aquellos elementos que el otro ha deslegitimado, porque el otro, este otro subalternizado, ha sido traducido siempre en función de un marco de referencialidad hegemónico. Entonces, ¿qué pasa cuando el otro traduce ese marco de referencialidad? No se han sido legitimadas esas significaciones producidas, o se ha construido ese otro que traduce en ese espacio de frontera como un sujeto hibridizado, como un sujeto híbrido. Y el problema de la hibridación es que justamente anula el campo de la distinción, que es un concepto que desarrolla Enrique Dussel. La distinción como aquellos elementos que justamente dan rasgos de especificidad propios de un sujeto distinto, ¿sí? Y por tanto, yo no le tengo miedo a la oposición. No le tengo miedo a la oposición. Creo que lo interesante acá sí es salir de un esquema dual, dialéctico, ¿cierto?, en los procesos de traducción, y poder pensar tal vez en una mirada más bien analéctica. Me explico. Traducimos siempre desde dualidades, desde mundos que parecen ser parcelados, pero cuando vemos las dinámicas de traducción desde el sur, es justamente negar la traducción que ese otro ha hecho de mí históricamente, para poder reafirmar la identidad del que soy. Es una filosofía de la liberación de Dussel. Entonces él está pensando desde los excluidos, está pensando desde los sujetos que han sido históricamente configurados como sujetos de una alterización radical. Entonces, ¿qué pasa cuando este sujeto que está emplazado en los lugares de la exclusión, en estos múltiples sures, e ingresa a un proceso de traducción, justamente traduce reconvirtiendo por un lado lo que han producido de él, cómo lo han construido como un otro, ¿cierto?, e instalando sistemas o repertorios de codificación mucho más amplios de lo que creemos que existen. O sea, hay sujetos que están ahí reconstruyendo completamente el universo simbólico,
Una de las aproximaciones interesantes que he hecho a nivel de estudio tiene que ver, por ejemplo, con la discursividad poética. En el librito que entregué está la discursividad poética del pueblo mapuche, que ya no es literatura, es oralitura, ¿te das cuenta? Y cómo ahí hay un proceso de decodificación que no tiene que ver justamente con el sujeto híbrido que habla Canclini, por ejemplo, sino que con un sujeto que desde esa conciencia de subalternizado, ¿cierto?, resignifica el mundo, pero reposicionando aquellos códigos que han sido delegitimados históricamente por los dispositivos de producción de esa alteridad. Y ahí obviamente emerge oposición, pero no una oposición de las negaciones